Hola chicos, ¿cómo están? Perdónenme por haberlos descuidado tanto tiempo, pero ya el día de hoy pues vamos a empezar con nuestra metodología para trabajar en este tiempo de la pandemia, ¿verdad? Entonces, primero pues antes que nada pues vamos a ir a nuestro libro de texto en el cual pues vamos a empezar con nuestro tema sobre lo que son los procesadores de texto. Configuración y su eficiencia, ¿verdad? Entonces el software que vamos a utilizar acá pues nos indica que es Microsoft Word o Page o Google Docs. En Page es la plataforma que te permite trabajar Word en internet, ¿verdad? Y Google Docs pues es lo mismo. Entonces, empezamos chicos. Los procesadores de texto son programas que permiten elaborar y modificar documentos conformados, principalmente por párrafos. Entonces, como su nombre lo dice, estos programas pues, se utilizan para poder procesar lo que son las palabras, que en pocas palabras, en términos simples, un texto pues es una palabra. Y una palabra pues está conformada por letras. Entonces, y como ya hemos visto, los caracteres de una computadora que aparecen en nuestro monitor, pues son bytes. Como lo sabemos, un carácter está conformado por lo que son 8 bits. Entonces, como lo pueden observar ustedes en su tabla ASCII. Entonces, por eso es que se les dio y se les llama procesadores de texto. Ahora, tenemos variedad de procesadores de texto que nos indican Microsoft Word, Apple Page, que sería Word para el sistema operativo MacOS, que como ya hemos visto tenemos tres sistemas operativos populares, que es Linux, Windows y MacOS. Entonces, tenemos LibreOffice Write, que LibreOffice es una plataforma de procesadores de texto sin costo alguno, como todos sabemos o espero. Sabemos que Microsoft pues manipula lo que es este procesador de texto y hay que adquirir una licencia para poder seguirlo trabajando. Entonces, si yo no tengo esta licencia, se me bloquean las funciones, yo ya no puedo escribir nada y ya no me funciona. Entonces, lo que tenemos que saber es que todo lo que tenga la palabra Microsoft hay que pagarlo, ¿verdad? Así como pagamos por un sistema operativo cuando compramos nuestra computadora porque traen un sistema operativo Windows. La única dicha de este sistema operativo es de que nos abunda para toda la eternidad y no tenemos que estarlo renovando. En cambio, las licencias de Microsoft Word, hoy en día con Microsoft Office 365, pues hay que estarlo renovando anualmente. Entonces, continuamos. Desde su concepción, los procesadores de texto han sido aplicaciones que se instalan en una computadora, pero cada vez más han migrado a ser plataformas online. Entonces, acordémonos que hoy en día todo se está trabajando por medio de lo que es la Internet. La Internet es un conjunto de máquinas conectadas entre sí a nivel mundial, por el cual pues nosotros conocemos, nos informamos y nos entretenemos, ¿verdad? Entonces, todas las aplicaciones hoy en día te tratan de ser online. Entonces, así como vemos estas plataformas de Santillana y muchas otras plataformas para educar, para poder trabajar, así como también para poder trabajar en los dispositivos móviles, pues han creado lo que es Page y Google Docs para no tener que estar instalando Microsoft Word. Entonces, asimismo, pues toda la mayoría de programas se van orientando más a una vista web, ¿verdad? Entonces, en el procesador de texto se puede dar formato a la página o documento y al texto con contenido. Por ejemplo, la página requiere orientación, tamaño, márgenes, mientras que el texto requiere estilo, fuente, tamaño, alineación y otros formatos que se le puedan aplicar. Entonces, llegamos a la primera actividad. Entonces, estas actividades las vamos a ir realizando. Dice, dar forma grupal. De forma grupal, perdón. Responde a las siguientes preguntas. Acordémonos que estamos en nuestra casa, no nos podemos reunir. Entonces, vamos a trabajarlo individual, ¿verdad? ¿Qué procesador de texto has utilizado? ¿Has utilizado o conoces? Con lo que ya hablamos anteriormente, pues ya usted puede responder esta pregunta. ¿En qué se parecen y en qué son distintos? Si usted ha utilizado uno o dos procesadores de texto, pues puede responder esta pregunta. De lo contrario, su respuesta sería
solo he utilizado Word. ¿Cuál es el que más usas y por qué? Entonces, ya usted sabe cuál es el que más usa. ¿Qué plantilla o template has usado y para qué? Entonces, vamos a conocer el término plantilla, que son los estilos o cartas ya definidas por Microsoft a la hora de poder abrir Word por primera vez, ¿verdad? O cada vez que lo abrimos. Entonces, bajamos a la siguiente parte y como todo buen programa tenemos que aprendernos a reconocer sus partes. Entonces, en este caso yo solo les voy a mostrar acá las partes que está compuesto Word. Identifica cada sección de la interfaz en un procesador de texto. Barra de estado. La barra de estado, voy a abrir Microsoft Word, los voy a ir guiando. Sin embargo, voy a pasar rápido a la siguiente página porque tampoco les voy a dar las respuestas. Entonces, la barra de estado la tenemos aquí abajo. Está compuesta por la cantidad de páginas, por la cantidad de palabras y el idioma en el que estamos hablando. Continúo. Barra de título. La barra de título es la más fácil de identificar puesto que la tenemos hasta acá arriba, ¿verdad? Entonces, por el momento, el título se llama Documento 1-Word. La barra de estado la tenemos hasta aquí abajo, por si no lo logramos apreciar anteriormente, que estaba muy pequeño. Y continuamos. Entonces, botones de control. Los botones de control son los que tenemos acá. Minimizar, maximizar y cerrar. Entonces, individualmente se llaman cerrar, maximizar y minimizar. Grupalmente se les determina botones de control, porque nos permiten controlar la ventana, como ya todos sabemos, llevarla a lo que es a la barra de tareas de Windows, tenerla a un tamaño normal o restaurarla, que esto sería maximizar, y llevarla a una pantalla completa y cerrar mi documento. Área de edición. Nuestra área de edición es nuestra hoja. Entonces, como ya sabemos, aquí podemos escribir y manipular nuestros textos, imágenes, etcétera, todo lo que nosotros queramos trabajar, ¿verdad? Regla. La regla normalmente en muchos editores de texto, procesadores de texto no vienen habilitadas. Si usted las quiere habilitar, fácilmente basta con irnos a vista y darle en reglas. Entonces, las reglas se refiere a esto cuando hablamos a lo que son los topes marginales. Esto nos indica dónde puedo escribir en la hoja, ¿verdad? Acordémonos que nos indica que podemos llegar hasta acá. Si yo mantengo la letra presionada, al momento de llegar al tope, salta la siguiente línea. Entonces, a eso nos referimos. Al igual que cuando doy Enter y voy escribiendo, a la hora de llegar a la última parte de la hoja, pues crea la siguiente hoja. A esto nos referimos con las reglas y para esto nos sirven, ¿verdad? Para indicar en el espacio donde yo puedo escribir en mi área de trabajo. La barra de desplazamiento las conocemos perfectamente. Son estas que tenemos aquí, con las que nos permiten mover de arriba hacia abajo nuestro documento. Y si yo hago un zoom muy grande, pues ya me permite una barra de desplazamiento horizontal que me permite visualizar de izquierda a derecha. Lo voy a regresar a un 100. Continuamos. Cinta de opciones o menús. Entonces, nuestra cinta de opciones o menús son todas estas opciones que tenemos acá. Desde la pestaña de archivo hasta la pestaña de vista. Normalmente hay una pestaña adicional que se llama desarrollo, que Microsoft Word nunca la trae habilitada. Esto es para poder realizar lo que son macros y programitas sencillos en Word. La barra de zoom, que ya todos lo conocemos, que está hasta aquí abajo. Más, menos y más. 30%, 100%, ¿verdad? Esto nos indica el tamaño en el que vamos a estar trabajando la hoja. Algunos utilizan el zoom un poco muy grande porque no les gusta agrandar la letra o tienen dificultades de vista, ¿verdad? Entonces, normalmente en 100% los que tienen buena vista o tenemos, pues nos basta y nos sirve, ¿verdad? Barra de herramientas de acceso rápido. Aquí a simple vista ya les puedo decir que el libro nos trae una parte menos, ¿verdad? Entonces, la barra de acceso rápido está compuesta por el botón de deshacer,
rehacer, ortografía, gramática, guardar, impresión rápida. Esta barra de acceso rápido usted la puede modificar. Aquí tenemos para poder seleccionar e indicar qué es todo lo que queremos que aparezca, ¿verdad? Entonces voy a habilitar todas las opciones que tenemos para que usted mire qué opciones son las que le sirven y qué opciones son las que no le sirven, ¿verdad? Entonces todo esto es mi barra de accesos rápidos. Acordémonos que si yo quiero guardar archivo y me voy a la opción de guardar, es por eso que se le llaman accesos rápidos. Entonces si yo quiero ir a ortografía y gramática, yo sé que tengo que ir a la opción de revisar y pues que aquí me aparece ortografía y gramática. Si yo quiero imprimir archivo y me voy a imprimir o por medio de comandos del teclado, también lo podemos hacer. Abrir documentos o crear una hoja nueva, pues son todas las opciones que ya tenemos. Entonces yo, como no me sirven estas opciones y yo simplemente las que sí me sirven, entonces voy a quitar y deshabilitar las que no necesito y las que no me gustan. Entonces, y la parte que nos hace falta que en nuestro libro de texto no nos dice es la barra de vistas. La barra de vistas la tenemos a la par del zoom. Entonces, esta es una vista de impresión, tenemos una vista web y tenemos un modo de lectura. Entonces, este modo de lectura se utiliza cuando nos mandan trabajos en Word o archivos que tenemos que leer y nos los ponen en un estilo libro, ¿verdad? Una hoja en la izquierda y una hoja en la derecha. Es muy raro cambiar en estos estilos de vista, tanto la vista web casi no son empleadas, muy difícilmente las vamos a estar utilizando, porque normalmente acordémonos que para leer un libro, pues este se transforma en PDF y ya lo descargamos, se descarga en PDF o se consigue en PDF y lo visualizamos con Adobe Reader, ¿verdad? Entonces, Word normalmente siempre y toda la vida lo vamos a trabajar con la vista de impresión. Entonces, reduzco esto para no dar las respuestas, aunque ya si usted mira el video pues tiene las respuestas indicadas, ¿verdad? Entonces, las plantillas. Muchos procesadores de texto facilitan el trabajo del diseño de página, proporcionando plantillas. Entonces, una plantilla es algo que ya está hecho. Entonces yo simplemente vengo y escribo los datos que son para mí y ya la carta está hecha, ya el pagaré está hecho o cualquier documento que Word me haya permitido que yo haya descargado ya está realizado. Entonces yo solo pongo los datos que me conciernen a mí para que sea mi documento y lo imprimo, ¿verdad? Nos ahorra bastante tiempo. Entonces, dice que son documentos con formatos prediseñados y de uso frecuente. Basta llenar con los datos necesarios para cumplir con el objetivo rápidamente. Entonces, esto es lo mismo. Vamos a ir aquí arriba. Y las plantillas pues las tenemos acá, ¿verdad? Entonces esta es una versión de Office 2007. Donde nosotros estamos trabajando con una versión de Office 2010. Entonces, cuando yo le doy en nuevo, ahorita yo no tengo ninguna acá, pero si usted le da en nuevo en su casa, pues le van a aparecer variedades, que es lo que nos permite. Entonces ahorita le di trabajar sin conexión y todas estas son las plantillas. Eso es como les comentaba. Si usted viene, cierra Word, y lo vuelve a abrir, pues nos aparecerán nuestras plantillas, ¿verdad? Estas son las plantillas predefinidas que uno puede trabajar sin conexión, sin necesidad de internet. Y informe anual, informe esencial, informe original, accesos. Si uno quiere también más, los puede buscar
por medio de esta navegación a internet que trae Microsoft Office, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la versión de Office que usted maneje, yo aquí estoy trabajando en la versión de Office 2016. Usted puede estar trabajando con Office 2019 o puede estar trabajando con Office 2013. ¿Por qué aclaro esto? Porque en el Office 2013 a esta pestaña se le llama diseño de página. A partir del 2016 al 2019 se le llama formato, y en el Office 2019 pues se agregan unas pestañas adicionales. Entonces, continuamos. Dice: ahora sí. Sin darte cuenta, muchas veces has usado la plantilla predeterminada, la plantilla de documento en blanco. Entonces, es la que siempre trabajamos, la que más utilizamos, porque las plantillas de Word en ocasiones nos sirven, en ocasiones no. La mayoría de nosotros conocemos estas teclas de acceso rápido. Entonces, esperaría, control E, seleccionamos todo, control C, control V, control X y control G, y control P. Entonces, estas tres, copiar, pegar y cortar, todos no las sabemos, espero. Control G se utiliza para guardar, o podemos utilizar la tecla F12 también para guardar como. Control G se utiliza cuando yo ya guardé mi documento como guardar como, porque hay una diferencia entre guardar como y guardar. Entonces, control P, que ya sabemos que nos lleva a lo que es la vista de imprimir. Entonces, yo presiono control P, me aparece la vista previa, que es la nueva modalidad en la que trabaja Office 2013 en adelante. 13. Y aquí ya podemos imprimir la vista previa y indicar las opciones o propiedades de nuestra hoja, escoger nuestra impresora, ver las propiedades de nuestra impresora y todo lo demás. Entonces, regresamos. Control E, que si yo tengo varios textos escritos y le presiono Control E, me lo va a seleccionar todo. Control C, que copia este texto al portapapeles, y lo que va a hacer es de que cuando presione Control V, pues lo puedo pegar y copiar, ¿verdad? Entonces con Control E selecciono y borro todo. Control X, yo tengo la palabra Kevin Daniel. Entonces, yo voy a quitar Kevin. Control X. Lo que hace no es eliminar Control X, lo que hace es copiar este formato, eliminando el que ya estaba. Y si yo vengo y presiono Control V, lo pega en este lado, ¿verdad? Lo mismo pasa con Daniel. Tal vez algunos dirán, fue porque copió Kevin y ya tenía copiado Kevin. Pues Control X, lo elimina, lo copia y lo borra. Lo voy a pegar hasta aquí abajo, Daniel. Entonces, Control E, selecciono todo y eliminamos. Ahora, propiedades básicas que usted ya debería manipular, conocer o trabajar o poder utilizar en Microsoft Word, que son lo que son los diseños. Entonces yo voy a escribir mi comunidad y un enter, dos enter. Ahora, con este texto lo que vamos a hacer es cambiarle tipo de fuente. Entonces, en Microsoft Office Word, todo lo relacionado con un texto, letras, aquí lo conocemos como fuente. Esta es una fuente. Esta fuente ahorita es Calibri, el tipo de fuente que yo voy a cambiar. Acordemos que vienen ordenados en orden alfabético de la A hasta la Z, si es que tenemos algún estilo de letra con Z, ¿verdad? Entonces, estas son propiedades básicas que todos sabemos utilizar. Entonces yo voy a utilizar este estilo gótico. Le voy a colocar un 22%. Acordémonos que yo puedo ir aumentando aquí hasta el 72, me permite. Pero también todos sabemos que yo puedo eliminar el número, y con mi teclado numérico, los números que están arriba de mi teclado alfanumérico, pues yo puedo escribir el tamaño que yo desee. En este caso, un ejemplo, si yo quiero escribir entre el 16 y el 18, el 17 no existe. Algunos podríamos pensar esto, pero como les digo, escribo el 17 y ya me lo coloca. Alineaciones de texto, a esto se les conoce a las opciones de párrafo. Esta es otra parte que no traía el libro, que todo esto se le conoce como barra de herramientas. Entonces, la barra de herramientas está unida con la barra de menús
porque a la hora de seleccionar un menú diferente, pues me aparecen herramientas diferentes. Aparte, la barra de herramientas está dividida por grupos. Si nos damos cuenta, aquí nos aparece una pequeña división entre lo que son los portapapeles. Entre lo que es el portapapeles y todas las propiedades de la fuente, entre todas las propiedades de la fuente y las propiedades del párrafo, los diferentes estilos que son los que vamos a estar utilizando cuando empecemos a ver las propiedades para trabajar normas APA, y lo que es las opciones de edición, donde yo puedo buscar, reemplazar o seleccionar palabras. Entonces, cada barra de herramientas me trae divisiones y segmentos, página, tabla, etc. Entonces, seguimos con nuestras propiedades básicas. Esto nos permite lado izquierdo, lados en el centro, lado derecho o justificarlo, que si por el momento no tenemos la definición de justificar, ya la vamos a conocer. Lo que significa justificar es unir el texto del inicio del margen al tope, para poder aprovechar lo que es toda la hoja. Entonces, mi comunidad, no voy a hacer una letra un poco más grande, le voy a llevar el zoom así. Entonces, acordémonos, dato muy importante, si yo vengo y trato de aplicarle tipos de letra a estas letras sin seleccionar, el tipo de letra se va a afectar o se va a ver impuesto hasta que yo escribo una nueva letra. En este caso, yo vengo y quiero escribir tipo de letra Showcard Gothic. Entonces yo escribo la S, nos damos cuenta que se aplicó a la letra que acabo de escribir. Esto es porque en esta parte de Word, este palito que está ahí parpadeando se le conoce como puntero o cursor. Entonces, puntero. Estas opciones es donde me permite indicar cuál texto es lo que tengo seleccionado, es parte del uso del mouse. Entonces, para aplicar un formato a cada uno de estas estas letras, pues hay que seleccionarlo, ¿verdad? Entonces, seleccionamos y aplicamos el tipo de letra. Una cosa muy importante es que las fuentes utilizadas recientemente se van guardando acá arriba. Entonces, si esto es parte de lo que Word tiene de ir guardando las letras que más utilizo. Entonces, ya tengo la que acabo de utilizar ahorita, que sería esta. Le doy clic y listo, ¿verdad? Entonces, si doy clic aquí afuera, ya todos tienen el mismo tipo de letra. Ahora, hablando del texto. En el texto, pues vamos a tener ciertas cosas que vamos a estar hablando. Entonces, acordémonos que cada enter significa un salto de línea. En este salto de línea yo ignoro absolutamente el texto que estoy dejando atrás. ¿Qué quiere decir? Que si yo vengo y escribo el pueblo, otra opción que podemos aplicar aquí, el pueblo de San José Pinola es muy agradable, me gusta porque podemos divertirnos. Entonces, esto es una línea. Profe, pero está utilizando dos, pero esto Word lo reconoce como una línea. Esto lo aclaro porque a la hora de que yo le dé 3 clics, me lo va a seleccionar absolutamente todo. Y como yo seguí escribiendo, todo esto es un párrafo, esta es un conjunto, todas las letras. Por más que sea 1, 2, 3 líneas, es todo el texto. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque hay ocasiones en las que yo quiero aplicarle un formato solo a esta línea, y si yo le aplico en este caso a esta línea centrado, vemos que todo se aplica a lo mismo. Esto es por lo que estoy diciendo, que es una sola línea. Es muy diferente que yo venga y que esto ya terminó, que ya no se puede escribir y que yo dé enter. Entonces, aquí se hizo ya una separación de texto.
Entonces, esta línea que está arriba es independiente a la que está abajo, a la hora de que yo coloque centrar o que yo lo coloque desde el lado derecho. Vemos que anteriormente, si yo le aplicaba únicamente, voy a deshacer estos cambios. Si yo aplicaba este cambio a esta línea y lo centraba, se centraba también la línea de abajo. Y si yo lo mando hacia la derecha, se va a la derecha también la línea de abajo. Esto es por el salto de línea, el enter, ¿verdad? Entonces, explico esto porque son cosas que en ocasiones tal vez no comprendemos o no sabemos por qué se toma a todo, ¿verdad? Entonces, especialmente en nuestras investigaciones cuando solo damos copiar y pegar, ¿verdad? Entonces, acordémonos que cuando se está tomando todo el párrafo, por más de que yo tenga escrito coma, me encanta el parque porque tiene muchos juegos. A pesar de que yo tenga 3, 4, 5 líneas, yo le aplico, si yo solo quiero trabajar con esta línea, pues se me ve afectado todo, ¿vemos? Es por eso que explico la diferencia entre un salto de línea a seguir escribiendo de corrido y que todo pues se pertenezca a un solo texto, ¿verdad? Ahora, profe, pero ¿por qué escribe todo en mayúsculas? Entonces, esto es porque necesitaba explicarles una propiedad que trae Microsoft Word, todos la conocemos, se llama mayúsculas y minúsculas y está aquí arriba. Entonces, esta propiedad me permite entre tipo de oración, minúsculas, mayúsculas, poner en mayúscula cada palabra y tipo de oración, la inicial mayúscula. Entonces, le doy clic y vemos que todo mi texto se ha cambiado a minúsculas, ¿verdad? Entonces, con clic derecho, propiedad que ya todos conocemos también, para poder corregir palabras. Si yo no quiero corregir palabras, puedo presionar el ortografía y gramática o irme a revisar ortografía y gramática si no tengo el acceso directo, o si simplemente presionar F7 que me abre la ortografía y gramática. Entonces, en Word 2010 y 2007 esto no existía. Existía el corrector, pero no se abría de esta manera. Aquí se empezaron a implementar lo que son paneles para poder trabajarlos sin estar afectando una ventana adicional, ¿verdad? Entonces, aquí en ortografía y gramática podemos darle omitir todos o agregar. Si yo estoy seguro que la palabra está bien escrita así, pues le doy omitir todo. Cuando yo le doy cambiar todo, si hay 20, 5, 10, dos palabras que escribí mal como divirtiéndonos, que acá me dice que lleva tilde en la E, entonces cuando yo le doy cambiar todos, busca todas las palabras divirtiéndonos y se los agrega, ¿verdad? Y el parque. Yo escribí parque, entonces busco la palabra correcta y cambiar todo, ¿verdad? Me dice que la revisión de ortografía ahora ya es correcta. Entonces, acordémonos que ahora con este párrafo voy a explicar lo que significa estar justificado. Que mi texto inicie acá y finalice acá. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos en siempre que deja un espacio hasta el final. Entonces, justificar lo que hace es agregar espacios para poderlo llevar hasta el tope y que todos mis textos siempre terminen finalizados en el tope del margen. Ahora, poner divertido nuestro documento, cambiarle un color, resaltar alguna parte importante poniéndola en negrita, poniéndole un subrayado. A partir de Office 2010 en adelante se puede agregar lo que es un efecto de texto, en el cual si yo no quiero estar creando el color, cambiándole todo, me aparecen unos formatos predefinidos acá para poder decorar y adornar mi trabajo, ¿verdad? Entonces, aparte de eso me aparecen efectos de sombra, en los cuales pues les dan un fondo o un tipo de sombra. Esto obviamente, estos efectos casi no se notan a menos que sean estos tres,
porque acordémonos que utilizamos textos pequeños, ¿verdad? Entonces estos 3 porque la sombra pues es un poco más pronunciada y es un efecto un poquito más visible. Ahora la reflexión pues ya la notamos un poquito más porque es un estilo espejo, y el iluminado pues se nota el doble porque lo que hace es ponerle alrededor de mi título en texto un color, ¿verdad? Entonces así podemos ir decorando nuestro efecto. Entonces ahora listas, lo que son conocidas como viñetas acá. Entonces lugares importantes, Palacio Municipal, Estadio San José, Iglesia Antigua, etcétera. Entonces las listas, tenemos lo que son las viñetas que nos permiten simplemente agregarle una decoración X que ya trae Microsoft Word. Estas viñetas se pueden modificar y más adelante estaremos viendo cómo agregar mi propia viñeta. Ahora, cada viñeta a la hora de presentar Enter puede tener una subviñeta. Estas subviñetas pues se utilizan con la tecla Tab, que está del lado izquierdo de la letra Q. Una subviñeta lo que hace es permitirme a mí crear otra lista de esta misma lista. Entonces, si estoy hablando de la iglesia antigua, yo puedo indicar que es un lugar religioso. Y para regresar a una viñeta anterior, presiono Enter otra vez. Y vuelvo a crear un nuevo lugar, así como el salón municipal. Doble Enter cuando ya no necesito más viñetas. Y si yo quiero enlistar o numerar, pues simplemente me voy a la biblioteca de numeración y para indicar una sucesión 1, 2, 3, 4 en romanos, utilizar las letras para indicar incisos A, B, C, D, o simplemente los números con punto con paréntesis, ¿verdad? Así como las letras con punto con paréntesis o en mayúsculas, ¿verdad? Entonces yo le voy a dejar estas viñetas. Estas viñetas si las podemos manipular también. Únicamente les podemos cambiar el tamaño y los colores, ¿verdad? Que son las propiedades que quedan habilitadas a la hora de seleccionar una viñeta. Si nos damos cuenta, estas opciones de párrafo ya no no aparecen, no las podemos poner en negrita por más de que yo le dé clic. Entonces yo puedo aumentar el tamaño de mi viñeta si es que así lo deseo. Obviamente es muy raro que las aumentemos, y con este tamaño que les acabo de dejar pues también no quedan muy exageradas, ¿verdad? Ya es gusto de cada uno. También podemos hacer lo que son resaltar este título. Lo voy a centrar y lo voy a resaltar, o si no lo quiero resaltar le voy a quitar el color. Recordémonos que tenemos que seleccionarlo todo siempre. Y ahora tenemos también lo que son los bordes. Estos bordes es como cuando trabajamos en Excel. Acordémonos que un borde aquí en Microsoft Word está representado como una línea. Entonces si yo le aplico todos los bordes me genera el cuadro en toda la línea. Y asimismo también podemos rellenar esta línea. Acordémonos que aquí es para resaltar, es un tipo resaltador. Y aquí es para rellenar la línea completa. A ver. Estos textos pues ya los podemos entrar con nuestras viñetas, pero normalmente los utilizamos de este lado para que las viñetas no queden una en cada lado, sino que queden rectas y queden de una forma visual más bonita, ¿verdad? Ahora en las propiedades de texto, me imagino que de ahí ya todos sabemos, con negrita, cursiva, subrayado, tamaños, superíndices, subíndices, tachados y todo lo demás. Si a mí ya no me gustó un formato, por ejemplo, yo vengo y quiero colocar amo mi comunidad y
yo vengo y le voy a colocar negrita, lo voy a subrayar, le voy a aplicar este formato, lo voy a poner en una letra Baskerbyte y lo voy a centrar. Y aparte le voy a poner un tamaño super mega grande. Ahora vamos a mi comunidad. Entonces, esta propiedad que se llama borrar todo el formato, lo que me va a hacer automáticamente es eliminarlo. Otra cosa, si yo quiero y me gusta un estilo o un formato, por ejemplo yo puedo utilizar copiar formato, seleccionar la línea donde lo quiero aplicar y el formato se copia nuevamente. Pero si yo no lo quiero, pues simplemente lo borro y listo, ¿verdad? Acordémonos que cuando lo borro, lo que va a hacer es eliminar todo, desde una viñeta o cualquier cambio que haya hecho. Entonces lo voy a quitar, voy a presionar Enter y lo voy a pegar. Entonces, automáticamente apareció como una viñeta más. Acordemos que con la tecla Tab yo lo hago una subviñeta. Entonces, lo mismo voy a hacer con esto, le voy a borrar todo el formato y simplemente lo voy a dejar centrado. Ahora, ¿qué más propiedades necesitamos saber al momento de estar trabajando en Word? Como decíamos en el libro, poder trabajar lo que es un formato. Esta pestaña, que era la que decía que vienen diferentes nombres, nos permite cambiar lo que son los márgenes, poder escribir más, poder escribir un poquito más, poder escribir menos y poder escribir absolutamente un montón. Entonces, la orientación, que solo tenemos vertical y horizontal, y los tamaños de letra, carta, legal. Si no me aparece oficio, puedo seleccionar legal, irme a más tamaños de papel y el ancho de un tamaño oficio es de 33 centímetros. Entonces yo le doy a aceptar y ya me ajusta todo a ese tamaño, ¿verdad? Esto es porque en muchas ocasiones pues los tamaños de hojas importan un montón. Y a la hora de que usted trabaje legal y trata de ocupar toda la hoja, a la hora de mandarlo a imprimir no va a aparecer todo el contenido. Entonces voy a regresar a vertical. Tenemos nuestros diseños. Podemos ponerle un color a toda nuestra hoja. Y los bordes que son utilizados por muy pocas personas, ¿verdad? Esto de los bordes los habilito, cuáles son los que quiero trabajar. Les puedo poner el cuadro para que los ponga automáticamente solito. Aquí era personalizado. Dejarle una sombra o cuadro o ninguno, ¿verdad? Cuadro es para que me habilite estas 4 opciones. Puedo cambiar los estilos, el color, y si quiero ser aún más extremista en mi decoración, pues puedo buscar en arte y puedo buscar el que más me guste, ¿verdad? Y le doy a aceptar. Recordémonos que aquí cuando utilizamos arte pues ya infringiríamos a no poder utilizar lo que son estas partes, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta que automáticamente este margen me quita si mucho como 4 o 5 espacios de donde yo puedo iniciar a escribir, que es el margen, ¿verdad? No, y si no queremos ninguno, y aceptamos. Entonces, para no alargarnos mucho en las propiedades de imágenes, insertar tablas y todo lo demás, pues en el siguiente video estaríamos trabajando estas actividades, ¿verdad? Entonces, simplemente me despido indicando que vamos a investigar qué plantillas hay disponibles en el procesador de texto. Usted abre Word, ya sabe cuáles son las plantillas y escribe cuáles son las que tiene su procesador de texto. Si no tiene ninguna, pues escribimos ninguna. Dice, abre cualquiera de las plantillas. Me bajé demasiado. Abre cualquiera de las plantillas. Problemas con el mouse. Entonces, ahora sí. Abre cualquiera de las plantillas y experimenta con su llenado. Ahora abre la plantilla boletín de deportes que se encuentra en los archivos requeridos.
Utiliza información en los eventos deportivos más recientes de tu colegio. Completa las secciones de boletín. Puedes usar imágenes de la carpeta de archivos requeridos. Guarda el boletín en tu portafolio. Todos estos archivos que vamos a utilizar del inciso 3 al inciso 5, yo les estaría adjuntando en la plataforma. Gracias por su atención. Que tenga un lindo día.